Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe. No nació roto ni perdido, nació lleno de energía, pero con el tiempo aprendió a esconderla. Porque el mundo no castiga la debilidad, castiga a los hombres que no saben disimular su fuerza. Y así comenzó el proceso silencioso de domesticación. Primero le dijeron que bajara el tono, luego que no fuera tan intenso, después que no soñara tan alto, hasta que, sin darse cuenta, empezó a vivir en modo ahorro, usando solo una parte mínima de lo que era capaz, convencido de que así la vida sería más estable, más segura, más aceptable. Pero lo que nadie le explicó es que cuando un hombre deja de exigirse, su mente se oxida, su espíritu se encoge y su identidad se diluye lentamente. Y esa dilución no duele de inmediato, duele con el tiempo, cuando despiertas una mañana y te das cuenta de que los años pasaron, las excusas cambiaron, pero la sensación interna es la misma, una incomodidad constante, una frustración muda que no se explica con palabras, porque desde afuera todo parece funcionar, trabajo, rutinas, responsabilidades, pero por dentro algo está fuera de lugar. Algo reclama ser usado, ser probado, ser llevado al límite. Y durante mucho tiempo intentó silenciar esa voz con distracción, entretenimiento, comodidad y promesas vacías de algún día, hasta que entendió una verdad incómoda: ningún día especial iba a llegar. Nadie iba a tocar la puerta para despertarlo. Nadie iba a darle permiso para convertirse en su versión más fuerte. Y aceptar eso fue duro porque eliminó todas las excusas, pero también fue el inicio real del cambio, porque devolvió el control. Y con esa claridad tomó una decisión simple pero peligrosa: dejar de huir, dejar de negociar con la comodidad y empezar a vivir bajo estándares propios, no para impresionar, no para competir, sino para respetarse. Y eligió la disciplina, porque la disciplina no depende del ánimo ni de la motivación. Y cuando empezó a entrenar, no lo hizo buscando resultados rápidos. Lo hizo buscando confrontación interna, quedarse cuando el cuerpo ardía, cuando la respiración se rompía y cuando la mente suplicaba, porque entendió que ahí, en ese punto exacto, se separan los hombres que se cuentan historias de los hombres que se construyen. Y los primeros meses fueron ingratos, sin cambios visibles, sin aplausos, sin reconocimiento, solo cansancio, dudas y la tentación constante de volver a lo conocido. Pero siguió, porque por primera vez no estaba persiguiendo comodidad, estaba construyendo carácter. Y con el tiempo algo empezó a transformarse, no de forma espectacular, sino sólida. Su postura cambió, su mirada se estabilizó, su presencia se volvió pesada, no agresiva, sino firme. Y esa firmeza empezó a reflejarse en todo. Dejó de reaccionar por impulso, dejó de justificarse, dejó de pedir aprobación, comenzó a elegir con cuidado dónde invertir su energía, entendiendo que un hombre disciplinado no desperdicia su enfoque. Y poco a poco comprendió que la verdadera fortaleza no es dominar a otros, sino dominar el caos interno. Que la masculinidad auténtica no es ruido ni exhibición, es coherencia, constancia y autocontrol. Y aunque hubo recaídas, días de cansancio extremo y momentos de duda, ya no retrocedí, porque había aprendido que el dolor del esfuerzo tiene sentido, pero el dolor del arrepentimiento es permanente. Y con el tiempo su silencio se volvió más fuerte que cualquier discurso, su presencia más clara que cualquier explicación. Cuando otros comenzaron a notar el cambio, dejó de importar, porque ya no vivía para ser visto, vivía para no traicionarse. Y esa es la transformación más peligrosa que puede experimentar un hombre. Porque un hombre que se respeta no acepta migajas, no negocia con su identidad y no se conforma con sobrevivir. Y esta historia no promete éxito rápido ni motivación cómoda. Una advertencia directa: dentro de cada hombre existe una versión más fuerte esperando ser activada, pero esa versión exige sacrificio, exige incomodidad y exige disciplina diaria. Y no despertará con frases bonitas ni con inspiración pasajera. Despertará el día que decidas dejar de huir, elevar tus estándares y construirte, incluso cuando nadie esté mirando, porque es ahí,
en el trabajo silencioso y en la coherencia sostenida, donde nacen los hombres que no piden permiso, no buscan validación y no negocian con quienes son. Y cuando pensó que la transformación ya estaba completa, descubrió la parte que casi nadie muestra, la etapa donde la disciplina deja de sentirse heroica y se vuelve pesada, repetitiva y solitaria, donde no hay aplausos, donde los resultados ya no sorprenden y donde la mente comienza a susurrar que quizá ya es suficiente, que ya cambió, que puede relajarse. Y es justo ahí donde la mayoría retrocede, no porque sea débil, sino porque no entiende que el verdadero crecimiento comienza cuando desaparece la emoción. Y él también sintió esa tentación, la tentación de bajar el ritmo, de permitirse pequeñas traiciones disfrazadas de descanso. Pero esta vez no cayó, porque había aprendido que cada concesión innecesaria es una grieta por donde regresa la vieja versión. Así que decidió profundizar aún más, no entrenando más fuerte, sino viviendo con mayor intención, cuidando lo que consumía, a quién escuchaba y en qué gastaba su energía, entendiendo que la fuerza no se construye solo levantando peso, sino eliminando todo lo que debilita el carácter, y poco a poco comenzó a notar un cambio más silencioso, pero más poderoso. Dejó de necesitar validación externa, dejó de explicar sus decisiones, dejó de reaccionar ante provocaciones pequeñas, porque su enfoque ya no estaba en demostrar nada, estaba en sostener su identidad. Y esa estabilidad empezó a incomodar, porque un hombre central refleja el desorden interno de otros. Y aunque sintió la distancia crecer, no retrocedió, porque comprendió que no todos están destinados a acompañarte cuando decides tomarte en serio, y aceptó la soledad como parte del precio, no con amargura, sino con respeto, porque había aprendido que la soledad del crecimiento fortalece, mientras que la compañía sin propósito desgasta lentamente. Y con el tiempo su vida comenzó a alinearse, no porque todo fuera fácil, sino porque ahora cada decisión tenía dirección, cada sacrificio tenía sentido y cada día tenía peso, entendiendo que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino ser capaz de hacer lo que debes incluso cuando no tienes ganas. Y esta etapa no fue visible para el mundo, pero fue definitiva para él, porque aquí dejó de transformarse para convertirse, dejó de perseguir una versión futura y empezó a vivir como el hombre que había decidido ser, sabiendo que no existe un final épico, que la construcción es diaria y que el verdadero logro no es llegar, sino no abandonarse jamás. Y el mensaje final se volvió claro y brutal. La disciplina no te cambia la vida de un día para otro, pero te cambia para siempre si no la sueltas. Y el hombre que aprende a sostenerse en el silencio, en la incomodidad y en la constancia, se vuelve imposible controlar, imposible de quebrar y peligroso en el mejor sentido, porque ya no depende de la motivación, del ánimo ni de la aprobación, depende solo de su palabra. Y un hombre que cumple su palabra consigo mismo ya ha ganado la batalla más importante. Y en esa etapa final del proceso entendió algo que pocos hombres llegan a comprender, que la fuerza verdadera no se siente heroica, se siente pesada porque implica cargar con decisiones difíciles sin aplausos. Implica sostener disciplina cuando nadie observa y mantenerse firme incluso cuando el mundo no responde como esperabas. Y fue ahí donde su transformación dejó de ser visible y se volvió irreversible, porque ya no entrenaba para cambiar su cuerpo ni trabajaba para probar su valor. Lo hacía porque era quien había decidido ser, y esa identidad no se negocia. Y mientras otros buscaban validación, atajos o reconocimiento externo, él se enfocó en la coherencia diaria, en hacer lo correcto incluso cuando no había recompensa inmediata. Entendiendo, el carácter se construye cuando eliges el camino difícil sin que nadie te obligue. Y aunque el cansancio apareció muchas veces, ya no lo confundía con debilidad. Lo aceptaba como señal de progreso, porque había aprendido que el cansancio del esfuerzo fortalece, pero el cansancio de huir destruye. Y así comenzó a moverse por la vida con una calma peligrosa, una tranquilidad que no nace de la comodidad, sino de la certeza interna
dejando de reaccionar ante provocaciones innecesarias, dejando de competir con otros hombres y empezando a competir solo con su versión pasada, porque entendió que la verdadera batalla siempre fue interna. Y en ese silencio construyó algo que no puede comprarse ni fingirse: respeto propio. Y cuando un hombre se respeta, a sí mismo cambia la forma en que camina, habla y decide. Porque ya no necesita demostrar nada, ya no busca ser aceptado y ya no se reduce para encajar. Y aunque ese camino lo llevó a perder ciertas conexiones, distracciones y versiones cómodas, su vida ganó algo mucho más valioso: claridad, porque supo exactamente qué estaba dispuesto a tolerar y qué no. Y esa claridad se convirtió en su ventaja, tomando decisiones firmes sin explicarse, alejándose de lo que drenaba su energía y acercándose a lo que exigía su mejor versión. Y entendió que la verdadera soledad no es caminar solo, sino traicionarte para pertenecer. Y eligió caminar solo si era necesario,